Momentum de la economía y los mercados, aquí en Ponte en Acción en Negocios Televisión con Alfonso Benito, director de inversiones en Dunas Capital. Hola Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Que muchas veces te cambio el apellido de más, no te preocupes. Me sucede habitualmente y la verdad es que debería corregir ese gran defecto. Javier Domínguez Navarro, gestor de carteras en Auriga Bonos. Buenos días. ¿Qué tal? Muy ¿Todo bien. bien? ¿Todo bien? Estamos. Bueno, los bonos, cómo va el 65, mercado. escalando un poquito ahí el 10 años americano. Sí, tenemos los mercados hoy no están marcando muy buena cara. Está, desde luego, la renta variable está cayendo bastante deprisa, digo, porque la apertura ha sido un poco tímida, marcando negativos, pero un poco tímida, pero ahora vemos que están cayendo bastante. Y tanto así como la renta fija, que también está subiendo las tires de manera rápida. De manera que tenemos hoy un día un poquito oscuro en los mercados, veremos a ver cómo evoluciona. También es verdad que el viernes nos fuimos con todos los mercados, al menos los de renta fija, en casi mínimos de dentro de la banda en la que nos estamos moviendo ahora, es decir, que fue un día muy positivo. También se abrió así el lunes y, sin embargo, la evolución del lunes fue peor para la renta fija. Y hoy estamos viendo que dentro de esa banda donde nos estamos moviendo en los últimos tiempos, estamos en la parte más alta de rentabilidades en los bonos dentro de esa banda. Pero bueno, consideramos que esto es un tema momentáneo, es muy probable que veamos cambios sustantivos dentro de esa franja. Decía yo al principio, Alfonso, que no es fácil cogerle el paso en estos momentos a la bolsa porque un día suben los bancos, suben las energéticas, al día siguiente son los valores con un sesgo más defensivo o los valores de alto crecimiento. Evidentemente vosotros no estáis ahí metidos en este ruido de fondo del cortoplacismo en las bolsas, pero un poco a nivel de construcción de carteras yo entiendo que también esta polarización, ¿no?, que estamos viendo un día una compañía sube un 3% y al día siguiente baja otro 3%, dificulta también mucho la operativa. Sí, hombre, ya digo, en nuestro caso el corto plazo no es especialmente relevante, salvo que te genere oportunidades, ¿no?, de estas del corto plazo, que estés en algún valor buscándolo y de repente, pues eso, esa caída de 4 o 5% te lo ponga en precio y aciertes, ¿no? Pero sí que es cierto que estamos en un momento, yo creo, en cierta medida, un punto de inflexión. Ese punto de inflexión puede que ya lo hayamos visto, lo vemos dentro de 6 meses, pero sí que es cierto que los bancos centrales, ya lo hemos dicho, que están en un punto en el que van a cambiar en cierta medida su sesgo de estar apoyando, inyectando cada vez más dinero en la economía. Va a seguir apoyando, pero inyectando cada vez menos dinero en la economía. No digo que vaya a restar, pero va a inyectar menos, y esto pues genera cierta incertidumbre en los mercados, tanto renta fija como renta variable y como mercado de crédito. Y eso es un poco lo que yo creo que los mercados están ahora mismo poniendo en precio. Pero ese ¿no? punto de inflexión no termina de incorporarse a la renta variable. Es cierto, lo que sí que, y esto sorprende un poco, ¿no? Ahora nos encontramos con que las tecnologías o el Nasdaq se parece más a un bono. El día que los bonos suben, el Nasdaq sube. El día que los bonos caen, el Nasdaq cae, ¿no? Y esto en cierta medida viene reflejado porque son empresas que se están descontando tantísimo crecimiento que son, digamos, beneficios de muy, muy largo plazo, que el que los tipos de interés sean un poco más altos o un poco más bajos, en valoración afecta mucho, ¿no? Mientras que una empresa que está ganando ya dinero y que sus perspectivas a largo plazo son relativamente estables o incluso a lo mejor puede crecer, no sé qué decir, una telefónica, una petrolera, depende mucho más de los beneficios de corto plazo que no de los de largo plazo, que probablemente sean más bajos por la situación en la que estamos, con lo cual es menos sensible a ese efecto, ¿no? Con lo cual hay veces incluso que, por ejemplo, los bancos subidas de tipo de interés pues les viene bien por su propio negocio, compañías de seguros, ¿no? Lo cual, bueno, pues esto probablemente esté provocando un cierto bulle que pueda generar pues rotaciones de cartera y demás, y que luego no olvidemos que venimos de plusvalías de 25% este año, que yo creo que pocos gestores lo habríamos firmado después de donde veníamos de la pandemia, y lo que se está y con unos tipos de interés realmente bajos, ¿no? Para un entorno de inflación que a día de hoy estamos todos de acuerdo que no se va a mantener a largo plazo, pero que no va a ser el 1% que hemos visto previa a la pandemia, ¿no? Y todo esto pues debería reajustar las expectativas de beneficios y de valoración de las empresas. ¿Usted ha tocado mucho la cartera? Nosotros sí hemos ido rotando cosas. Por ejemplo, hemos ido incluyendo con las caídas algo de empresas relacionadas con la energía más renovable, con un poco más el tema de ESG. Sí que hemos incorporado cosas relacionadas con el mundo del 5G, por ejemplo, Ericsson, Nokia, este tipo de cosas, sin renunciar a algunas de las apuestas que teníamos, más sector financiero, sector petrolero, aunque el sector financiero también hemos bajado. Ha habido empresas que han subido casi 70 y 80% este año, sin que de momento las subidas de tipo de interés que podamos ver sean demasiado agresivas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es un entorno en el que probablemente lo que lo ha hecho muy bien en los últimos 5 años igual no lo haga tan bien,
Y bueno, y lo que sí que hay que tener en cuenta es que el mercado en general, si lo miramos respecto a métricas históricas, no está barato en ninguno de los activos. Sí, vamos a ver, yo creo que ahora mismo se está dando la situación de manera consistente en que la política de los bancos centrales, que es una película a una velocidad lentísima, donde todos sabemos que van a subir los tipos, pero lo que no sabemos es cuándo va a ocurrir. Es decir, es muy probable que ocurra en el año que viene, probablemente sea a finales de año, que se retiren los estímulos y va a ser también muy lento, porque además recordemos que la parte de los estímulos tiene dos, que es el dinero que se está metiendo de manera activa y además la reinversión de las carteras que hay, que eso son dos películas completamente diferentes en el sentido de que el término de lo que están haciendo los bancos centrales y su retirada va a ser lentísima. Bueno, pues esa lentitud brutal que puede ser de 1 o 2 años para que ocurra todo esto, está afectando de manera notable a la renta variable, que es algo que se mueve todos los días. De manera que se van descontando, aparecen políticas del Banco Central o opiniones sobre los tipos de interés y de repente la bolsa se da una vuelta como si fuera una tortilla. Creo que no es realista, pero esto es lo que hay ahora mismo. Entonces, los bancos centrales, su política va a ser, ya digo, de una lentitud brutal, va a ocurrir lo que están diciendo que va a ocurrir, lo que no sabemos es cuándo y va a ser dentro de mucho tiempo. Y sin embargo, que los índices o que las bolsas se muevan un poco al calor de lo que opinen los bancos centrales, me parece que en todo caso lo único que afecta es esa liquidez que van metiendo en los mercados, pero que tampoco está íntimamente ligada con la renta variable. De manera que yo creo que ahora el gran vector que tomará las decisiones sobre lo último que ocurra a lo largo de este año en las bolsas, vendrá dada por la posición de las carteras, en el sentido de que tenemos índices muy positivos a lo largo de este año, están acumulando unos crecimientos y unos porcentajes elevadísimos que hacen la tentación, que pueden dar la tentación a determinadas carteras institucionales a decir, oye, yo me cierro, porque ya llevo ganado, en el caso de un Standard & Poor's un 25, en el caso de un CAC un 26, de esos niveles son niveles muy elevados, no tanto el IBEX, que lleva un 9 aproximadamente, pero da la tentación en una cartera que dices, mira, si me van a medir por la rentabilidad que van a dar mis fondos, obviamente es, ostras, no sé lo que va a ocurrir el año que viene, pero yo si este año me cierro ahora, porque puede que venga una corrección, me cierro ahora determinadas posiciones y lo que hago es que al menos asiento estos porcentajes tan elevados. Y luego ya el año que viene Dios dirá, porque como el curso empieza el día 1 de enero, que es cuando te empieza a contar la rentabilidad que vas a obtener para tus carteras, de manera que yo creo que aquí en todo caso el riesgo es la tentación que puedan tener los gestores, las posiciones en cartera, es decir, me cierro y el último periodo del año, pues mira, que el último dólar lo gane el otro, porque yo ya me voy con mi 20% o mi 15%, unos porcentajes muy atractivos teniendo en cuenta las circunstancias. De manera que ese es el gran riesgo. Yo creo que hay que evitar dejarse la tentación de moverse por los bancos centrales, que no le toca nada a la renta variable, y pensar un poco en qué va a ocurrir con esos índices y la performance que van a tener de aquí a finales de año. Bueno, en eso estamos. Precisamente nos gustaría preguntarle también al señor Buffett, considerado el más grande inversor de todos los tiempos, ¿por qué está elevando hasta niveles sin precedentes sus niveles de liquidez en su cartera en Berkshire Hathaway, 150.000, 160.000 millones de dólares? Si es porque él anticipa o ve algo que la mayoría o el resto de nosotros, o yo por lo menos no puedo verlo, Alfonso sí, evidentemente, o tú, Javier, o lo que está esperando es eso, que se produzca una corrección para otra vez volver a subirse al tren. Vale, a mí me gusta que se hable de Warren Buffett y no de Elon Musk como gran inversor, ¿no? Porque me parece que uno es como un gurú del Twitter y otro ha demostrado durante muchos años cómo se invierte. Pero bueno, yo lo que reitero un poco el mensaje anterior, ¿no? Es decir, ¿cuál es el coste de oportunidad de no estar en un mercado que en términos generales, insisto, en medias históricas, está caro? Pues probablemente no demasiado. Ya sabemos que el mercado de renta variable te puede subir o bajar muy fuerte, lo hemos visto en el mes de septiembre, si no recuerdo mal, cayó un 5%, en el mes de octubre te ha subido un 6 o un 7%, está subiendo, te vuelve a caer. Pero, por ejemplo, no estar en el mercado de renta fija hasta 5 años, o al menos en Europa,
es no tener rentabilidad cero. Sí, la cuenta corriente te cuesta 0,50, ¿no? Pero muchas veces al no estar invertido es la mejor inversión que puedes hacer, ¿no? Entonces, a mí no me extraña, y después, insisto, de las revalorizaciones tan fuertes que ha habido en el mercado americano, especialmente en una parte del mercado americano, decir, oye, pues me quedo en tesorería, como decíamos antes, oye, vamos a ver cómo acaba el año, que igual hay una cierta corrección, que yo creo que incluso sería sana, y lo pongo entre comillas, muchos gestores desearíamos para que el año 22 tenga cierto recorrido y no comernos todo este año 21 las posibles ganancias, el año 22 es mucho más complicado. Pero sinceramente, el estar en liquidez al final es como si tienes coberturas. Yo creo que todo el mundo está en una situación de, bueno, vamos a ver cómo nos sitúan los bancos centrales, qué visión nos dan en el medio y largo plazo, que aunque sean muy lentos, que estoy de acuerdo que los estímulos se van a retirar de forma muy lenta, pero en gran medida el ánimo de los inversores, como te cambie, es muy complicado girarlo por mucho que te pueda decir el Banco Central, salvo que te cambie radicalmente la política, ¿no? Y yo creo que estamos en un punto de esos. Los datos macroeconómicos siguen saliendo fuertes, especialmente relacionados con consumo y empleo, lo cual te puede hacer que la inflación te aguante un poco más alta de lo que se espera durante un cierto tiempo y que si viene algo de miedo hacia los inversores, miedo con muchas ganancias acumuladas, la solución a esa ecuación normalmente es reducción de riesgo, ¿no? Y eso puede pasar sin que pase absolutamente nada, ¿no? en los mercados. Y ese pues, podría ser el escenario que tendríamos de aquí a los 3-4 meses. Si me hicieras apostar, sí que tampoco apostaría mucho, porque igual mañana nos llega y nos sube un 5% y esto que al final queda grabado y dices, joder, pues estos de Dunas que poco avispados están, ¿no? Pero sí que es cierto que estamos un poco en que hay mucha hinchazón, en que tocas la piel y por un lado o otro el mercado reacciona, ¿no? Y eso, yo creo que estamos un poco en esa situación, que estamos sobreexcitados en lo que pueda pasar en el corto plazo, ¿no? Sí, muchas veces además el mercado hace lo contrario de lo que se espera. No ha sido esto bastante habitual. Querías añadir, Javier. No, que en liquidez se está muy cómodo. O sea, dependiendo de cuál ha sido tu posición a lo largo del año, es si realmente has... No, espera, si realmente has cogido... Esa liquidez del señor Buffett también se la está comiendo la inflación, que está en el 6,2. Bien, lo que pasa es que la inflación, yo creo que todos estamos convencidos de que va a ser coyuntural. Al menos yo estoy convencido de que va a ser coyuntural. De manera que esa inflación no deja de ser una nube que hay en medio, pero es verdad que si tú has cogido el tren de todas las subidas de las bolsas de este año, ante esa duda, y lo comentaba antes yo, ante esa duda que puede ocurrir de aquí a finales de año, dices, pues me voy a liquidez, que no me pasa nada, porque en definitiva es, con los tipos de interés tan bajos, etcétera, etcétera, la liquidez es prudente en la medida en que no te quedes en liquidez para siempre, forever, ¿entiendes? Pues en enero ya veremos. Por otro lado, en las carteras de renta fija, si las carteras, y va a venir un punto de inflexión muy importante a lo largo del año que viene. Si cogisteis bonos de cuando la época de 10 años, hace 10 años, evidentemente tienes una cartera muy bien invertida, en el sentido de que está a niveles del 4 y el 5% de tires, y no es muy difícil haberlo hecho, o por lo menos una gran parte la sigues manteniendo, porque además nadie ha vendido esos bonos, o a no ser que tuvieran una auténtica necesidad. El gran problema va a ser que el año que viene nos vamos a encontrar con esos vencimientos de esos bonos y vendrá, ¿y en qué me meto? Porque obviamente hay enormes carteras compradas en bonos que están rentando un 3 y un 4% en euros, históricamente, que están a punto de vencer y que van a decir, ¿y dónde me voy a meter yo? ¿No? Y ese será el gran planteamiento. Simultáneamente tenemos que la esperanza, los de las carteras de renta fija, de que con esto que se está hablando, que los tipos de interés van a subir, probablemente cuando empiecen a vencer el año que viene tus bonos históricos, quizá la rentabilidad de los bonos esté más elevada, lo cual te vendrá muy bien. Me vence mi bono a 4, pues me voy a comprar uno al 2, que no estaría mal, ¿de acuerdo? De manera que esto es un poco la tesitura donde vemos, o al menos estamos en los mercados, ¿no? La renta variable está ahí y la liquidez es muy atractiva en estos momentos, y el 1 de enero Dios dirá. Desde luego, y Dios dirá. Bueno, hemos hablado de Warren Buffett. Podemos hablar también perfectamente de Elon Musk, que además de seguir vendiendo acciones de Tesla, que creo que esta noche ha vendido 1.000 millones, ya lleva 10.000. Bueno, ya sabéis que estamos ahora mismo todos un poco como pendientes, ¿no?, de que salga todo bien esta misión espacial DART, en la que interviene uno de sus compañía, SpaceX, para desviar la trayectoria de un asteroide, ¿no?
Cualquiera recuerda la película Sí, Armagedón. sí, Armagedón. Está muy chula, ¿no? Ahí con Bruce y Willis. la banda sonora, que era... La sonora es tremenda, es tremenda, es tremenda. Bueno, aquí tenemos, decía yo antes también, otros dos asteroides que hay que desviar, uno es la COVID, otro es la inflación. COVID, esto va a obligar a revisar las expectativas de crecimiento, nos va a chafar un poco... Hombre, alguna décima costará, especialmente donde pasa, pero esto, sé que lo que voy a decir no es muy bonito, pero los mercados funcionan así. Si recordamos cuando tuvimos desgraciadamente atentados del 11 de septiembre en Madrid y el 11M, el primer momento del atentado se provoca el caos, siguiente atentado ya el impacto es menor, ¿no? Bueno, con el COVID es 3/4 lo mismo, el mundo siempre está acostumbrando a vivir con el COVID y sí que es cierto que las restricciones, que aunque las haya, no es como hace un año, ¿no? Todos nos hemos medio acostumbrado a qué supone vivir con el COVID de una u otra manera. Y desde luego los mercados no se lo toman así. Sí que es cierto que cada vez que hay algún rebrote de estos significativo, se produce cierto movimiento de rotación en las carteras, sube el Nasdaq, caen las empresas más relacionadas con la economía real, cuando la cosa mejora se hace un poco de giro al revés. Pero desde luego no parece que vaya a ser tan relevante. Ahora, ¿alguna décima costará? Sí, sin duda. Probablemente pues, empresas relacionadas con los viajes, el ocio, la hostelería en el centro de Europa pues, sufrirá, probablemente en España, porque no podrán venir pues, a pasar navidades austríacos y demás, que yo creo que estábamos todos esperando que estas navidades fueran las navidades, ¿no? De decir, oye, el año pasado todos estuvimos medio confinados y ver a la familia era complicado, todos teníamos ganas de celebrar y ya veremos a ver si de aquí a un mes, por ejemplo, en nuestro país, si hay mayores complicaciones con cenas de Navidad, familia y demás, ¿no? Bueno, pues eso algunas décimas quitará. Pero yo creo que esto los mercados no les va a afectar de gran manera. Otra cosa es, evidentemente, pues que si esperabas un crecimiento del 5, al final te quedes en el 4,5, 4,4 y con el impacto que puede tener eso, efectos recaudatorios por parte de los gobiernos y la ratio de deuda PIB que les obligue al año siguiente a hacer algún tipo de ajuste, ¿no? Pero yo creo que es poco relevante, salvo que vayamos a un escenario de nuevas cepas, que las vacunas no funcionen, que eso es otro escenario que yo creo que nadie contempla, ¿no? Sino un escenario de, oye, los confinamientos están subiendo y en cierta medida están subiendo el tema de las hospitalizaciones, ¿no? Pero nada que ver con lo que teníamos hace un año. Entonces, mientras ese tema se controle, al final, pues sí, es un fastidio, pero desgraciadamente vamos a tener que convivir con ello durante algo más de tiempo de lo que esperábamos. Alemania ha anunciado el copago para todas aquellas personas que no se hayan vacunado y tengan que visitar el hospital. A ver, el tema COVID ahora mismo está en Europa Central y es Europa Central que es la que no vivió la pandemia en su primer momento. No tan duras como la primera. Claro, entonces, desde luego ahora mismo sí que sabemos que hay una solución, que es la vacunación, está claro. Entonces, en Europa Central además, teniendo en cuenta que no vivieron la primera fase tan terrorífica que tuvimos aquí, nosotros hemos aprendido a cómo defendernos, aparte de la vacuna, que también evidentemente es muy importante. Por eso en España estamos el 90% vacunados, porque hemos sabido lo que significa no estar vacunados. Entonces, en Europa Central, como no vivieron la época tan terrorífica, pues de alguna forma son bastante liberales en el pensamiento de decir, no, esto no va a pasar nada. Lo están sufriendo en sus carnes, no se han vacunado y por tanto están sufriéndolo de manera bastante activa. Y no solo eso, sino que nosotros cuando vamos al teatro nos ponemos las mascarillas, cuando nos metemos en cualquier sitio nos ponemos las mascarillas y allí no. Allí no están concienciados, o sea, no han vivido la época dura. ¿Qué ocurre? Italia y España lo hemos aprendido en nuestras carnes y por tanto tenemos una tasa de vacunación elevadísima y nos protegemos, incluso estando vacunados nos protegemos. Y esa es la diferencia entre Europa Central, no vivieron aquello que vivimos nosotros y por tanto lo están empezando a vivir ahora. Creo que va a ser coyuntural, que van a acabar necesitando o exigiéndoseles que se vacunen y aquellos que niegan que el hombre no subió a la luna y que además que las vacunas no funcionan, pues se tendrán que decir, bueno, por lo de la luna no, pero las vacunas me las tengo que poner porque si no, no voy a poder hacer vida normal. Sería preocupante y eso sí que podría afectar a los mercados y en general a la economía, que fuera Estados Unidos el que empezara a sufrir, porque en Estados Unidos tienen una tasa de vacunación de un 60%, que no está mal, pero es bastante baja. Quiere decir que lo que estamos viendo en Europa Central, si se pudiera trasladar a Estados Unidos, eso sí que sería un gran problema, pero sí que es verdad que también en Estados Unidos lo sufrieron bastante duro y por tanto entiendo que están sabiendo cómo protegerse como hacemos nosotros. Pero yo creo que la COVID está acabada, yo creo que lo de Europa Central va a ser, pues desgraciadamente van a tener que sufrir un mes o 2 meses hasta que aprendan por la vara dura,
pero el problema sería exclusivamente, lo vería desde el punto de vista global de mercados, si se fuera a Estados Unidos este problema. Bueno, seguro que yo no sería tan categórico a la hora de afirmar que la COVID está acabada. Estos virus lo que tienen también es una capacidad de mutación, sí, que son tremendamente, bueno, va en su propio ADN, que es sobrevivir también a todo este tipo de cosas. 700.000 norteamericanos creo que son los que han muerto desde el principio de la COVID, que es la cifra que esperan las autoridades sanitarias de fallecimientos de aquí a la próxima primavera. Vamos a ver si ya en la primavera del 22 por fin podemos cantar victoria y ganamos ya por fin esa batalla. Javier Domínguez Navarro, Abrigabonos, Alfonso Benito de Dunas Capital. Muchísimas gracias a los dos. Que paséis feliz tarde, feliz semana y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Días de trading aquí en Ponte en Acción, en Negocios TV. Hasta ahora.